todos a su casa. Es una alegría poder estar nuevamente juntos, siempre con el propósito y la gran esperanza de que la palabra viva siga siendo escrita en lo más profundo de nuestro interior y podamos seguir creciendo en virtud de su propósito para alcanzar todo aquello para lo que hemos sido diseñados. ¿Dónde está Florencia, que se me escapó? Quiero darle gracias a Dios por la vida de Flor. Hace 8 días, ¿cuántos estuvieron aquí hace 8 días? Hace 8 días ella expuso la palabra, fue una gran bendición. Después de tanto tiempo escuchar que nuestros alumnos avanzan de una manera excelente y con tanta sabiduría en el discernimiento, en el entendimiento, en la interpretación de la Escritura, para poder llevar a la iglesia a esa posición de reino donde el Señor nos quiere tener a todos. Y hablo de reino y me da risa porque hace 8 días, después de que Flor expuso la palabra y veníamos predicando sobre el reino de Dios de hace varias semanas, la pregunta que me hacen es, bueno, vamos a seguir predicando sobre el reino. Y en una de las exposiciones que hicimos dijimos, no tenemos otro tema, porque finalmente eso lo abarca absolutamente todo, porque el reino contiene los códigos que tú y yo necesitamos para poder llegar a ser buenos administradores de la vida que el Señor nos ha entregado. Y ustedes más o menos saben de lo que estoy hablando, porque cuando hablo de ser buenos administradores de la vida que el Señor nos ha entregado, estoy hablando de la vida que, wow, me gustan predicar a una iglesia entendida, de la vida Zoé, porque para ser administradores de la vida bios, pues ya tenemos suficiente, o de la vida anástrofe, ¿ok? Por lo tanto, nosotros trascender en el entendimiento correcto para ser administradores de la vida Zoé de una manera correcta, eso nos obliga a ser entendidos en el reino, entendidos en el territorio espiritual. Y cuando hablamos del territorio espiritual, creo que es suficientemente específico para sacarlo del contexto de lo geográfico y de lo terrenal y de lo material. Hablamos del territorio espiritual donde Dios nos ha puesto. Pero si Dios nos ha puesto en un lugar, será con un propósito. Y como Dios es un Dios de orden, diferente a como algunos piensan, Él prepara a su gente. Él nos da lo que necesitamos para poder ser buenos administradores en ese territorio espiritual. Por lo tanto, para seguir en esa misma dinámica, ¿qué tal si usted enciende su Biblia conmigo? En el Evangelio según Mateo, capítulo número 3. Y vamos a decir unas cuantas cosas más sobre el reino de Dios antes de pasar a otro tema. Probablemente nos tome 1 o 2 semanas más. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de esto? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Oh. Muy bien, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo número 1, y dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Ya sabemos que está hablando de metanoia, matanoeo, de un cambio de mentalidad, diciendo, arrepentíos porque el reino, diga conmigo reino, dígalo fuerte, diga reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, hablar de reino para nosotros, creo que después de todo lo que hemos estudiado y el recorrido que llevamos, no solamente en la vida cristiana, sino desde que estamos profundizando en el tema del nuevo pacto, hablar de reino para nosotros es algo natural. Creo que ya todos, o casi todos, tenemos el suficiente conocimiento para acercarnos al entendimiento de lo que es la naturaleza del reino, de lo que es las características del reino,
de lo que son las virtudes del reino de Dios. Es decir, creo que hoy en día todos sabemos y tenemos plena conciencia de que estar en el reino de Dios es estar en un reino extraordinario. ¿Cuánto lo creen? Estar en el reino de Dios es estar en un reino extraordinario. Pero bueno, yo estoy hablando aquí dentro de 4 paredes, porque estamos hablando del reino de Dios aquí, entre nosotros. Pero déjeme decirle que hablar de un reino allá afuera es algo surrealista. Y digo surrealista en virtud de que todo el contexto de la monarquía hoy en día está algo pasado de moda. ¿Amén o no amén? Quedan muy pocas monarquías en el mundo que tengan peso verdaderamente económico o peso político a nivel internacional. Por lo tanto, hablarle a la gente de la calle, hablarle a la gente común, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, acerca de un tema que es totalmente surrealista, no es fácil, porque es precisamente algo que es algo subgéneris, por fuera de lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Sin embargo, Juan Bautista dijo: arrepentíos porque el reino, lo acabamos de leer en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente la pregunta que surge es: ¿qué fue lo que se acercó? Para que nos ubiquemos todos en lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra. La pregunta obligatoria que surge: ¿qué fue lo que se acercó? Juan está diciendo que un reino, escúcheme, un reino se ha acercado. Pero lo que estaba apareciendo delante de ellos era un hombre con todo lo que eso contiene. Cuidado, porque cuando una persona se acerca a ti, se acerca con todo lo que contiene. Con su personalidad, con su carácter, con sus defectos, con sus cualidades, con lo que trae, con lo que no trae, con lo que se imagina, con lo que no se imagina, con lo que piensa de ti y lo que piensa del mundo. Él está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero entendemos nosotros a través de la palabra que lo que se acercó fue un hombre. Es decir, estamos hablando de un reino materializado en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Diga conmigo: un hombre extraordinario llamado Jesús de Nazaret. Analicemos que Juan Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado. Pero el versículo inmediatamente posterior, ponga conmigo el versículo 3. El versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Mire qué interesante cómo Juan, refiriéndose al Señor, está hablando de un reino. ¿Aló? Preparad el camino del Señor. Realmente él dice: porque el reino de los cielos se ha acercado, preparad el camino del Señor. Entonces, refiriéndose a un reino, está hablando de un hombre. Entonces lo que se estaba acercando a ellos era un reino encarnado en un hombre, Jesús, el eterno Hijo de Dios. Y lo interesante de este asunto es que la Biblia, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, no separa el reino del rey. Escuche bien, la Biblia no separa el reino del rey, porque donde está el rey, ahí está presente su reino. Donde está un rey, ahí está presente su reino. Y donde el reino está presente, se manifiesta el poder del rey, queramos o no queramos. Iglesia, por lo tanto nos está indicando que aquí no hay diferencia. Cuando hablamos del rey, estamos hablando del reino. Y cuando la Biblia habla del reino, está hablando del rey. Y hoy escucha esto, iglesia: el reino de Dios es extraordinario. ¿Por qué? Porque tiene un rey extraordinario. Escuche bien esto: el reino de Dios es un reino extraordinario porque tiene un rey extraordinario. ¿Y qué es un rey extraordinario? Aquel que posee cosas extras a lo ordinario. ¿Aló? Un rey extraordinario es aquel que posee, o una persona extraordinaria es aquel que posee, que tiene cosas extras a lo ordinario. Y el reino, ¿qué contiene el reino? El reino contiene la esencia del rey. El reino contiene la naturaleza del rey. El reino contiene los atributos del rey. El reino contiene las características del rey. Entonces ese rey extraordinario vino a ser de nosotros hijos extraordinarios. Ese rey extraordinario vino a ser de ti gente extraordinaria. Estoy hablando de gente que hace cosas extras al ordinario. ¿Alguien está entendiendo esto, iglesia? Por lo tanto, si tú perdonas, tú eres un ser
extraordinario. Uy, no, pastor, yo perdono todos los días. ¿Sabe una cosa que el mundo no perdona? Que el mundo está cargado de rencor, que el mundo está cargado de rabia, que el mundo está cargado de resentimiento, que el mundo está cargado de ira. Por lo tanto, el Rey extraordinario que vino a ser hijos extraordinarios ha sentado en estas sillas azules gente extraordinaria. Porque si tú perdonas, tú eres extraordinario. Si tú ayudas, tú eres extraordinario. Si tú toleras, tú eres extraordinario. Si tú tienes misericordia por alguien, es porque tú eres extraordinario. Si tú amas a quien no tienes que amar, tú eres extraordinario. Porque haces algo extra al ordinario, a lo que se ve: rabia, envidia, rencor, peleas, venganza. No, el Rey extraordinario vino a ser hijos extraordinarios. Por lo tanto, iglesia, el reino de Dios es la influencia y la ejecución del gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El reino de Dios es el Cristo. Escuche bien, el reino de Dios es el Cristo que ha sido depositado en los que creen. ¿Cuántos aquí creen? Escuche, el reino de Dios es el Cristo que ha sido depositado dentro de los que creen. Lo voy a repetir: dentro. La Biblia dice que tú eres templo. Por lo tanto, el reino de Dios es el Cristo que ha sido depositado dentro de ti. Por eso es que nosotros en este reino no estamos con Cristo. Por eso es que nosotros en este reino no tenemos relación con Cristo. Yo sé que con esto golpeo el entendimiento de más de uno, pero escuche bien: en este reino, en el reino de Dios, nosotros no estamos con Cristo. No tenemos relación con Cristo. Tenemos comunión porque somos un espíritu en Él. Aló, escuche bien: tenemos comunión porque somos un espíritu en Él. El problema es que la religión a nosotros toda la vida nos ha enseñado que nosotros tenemos que estar con Dios, que tenemos que tener una relación con Dios. Pero realmente, iglesia, lo que a nosotros nos posiciona verdaderamente en la obra consumada de la cruz y en la obra consumada de la resurrección es estar en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. Diga: no con Cristo, sino en Cristo. Por eso es que los habitantes de este reino, los que tenemos la ciudadanía del reino de Dios, tenemos que aprender la importancia del poder, de lo que significa estar en Cristo. Escuche bien: en Cristo. Porque es muy diferente estar con Cristo que estar en Cristo. Y ahí es donde radica la sabiduría y el poder de la gracia. Ahí es donde radica el propósito, la sabiduría y el poder del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en Cristo hemos sido metidos en el linaje de aquellos que fuimos llamados a ese reino. Se lo voy a repetir: los que estamos en Cristo hemos sido metidos en el linaje. Diga conmigo: linaje. En el linaje, en la descendencia, en la genealogía de todos los que hemos sido llamados a ese reino. Por eso el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 2. Mire lo que dice. Quiero que se concentre bien en lo que vamos a estudiar aquí. Dice el apóstol Pablo: a la iglesia de Dios, léalo detenidamente y escúchelo. A la iglesia, ¿de quién? De Dios. Wow, eso es poderoso. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cuántos creen que está la iglesia de Dios? ¿Por qué? Diga: porque yo soy muy bueno. Eso me alegra a los que se rieron. La Biblia dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ojo, mire cómo sigue: a los santificados en Cristo Jesús. Wow, mire la posición que les está dando. ¿A quiénes? A los que están ¿en dónde? En Corinto. Amén. Dice: a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo interesante de este texto, y por lo cual yo hago ahí referencia, es porque el apóstol Pablo llama a la iglesia que estaba en Corinto la iglesia de Dios.
Y si usted sabe un poquito de historia y lo que hemos venido estudiando, esto es rarísimo. ¿Por qué? Porque los corintios, iglesia, eran creyentes interesantes. Los corintios eran creyentes llenos de problemas. Los corintios, iglesia, eran creyentes dependientes de los dones, dependientes de la soberbia, dependientes del odio, dependientes del orgullo, dependientes de la codicia y dependientes de la sabiduría del mundo. Sin embargo, la Biblia les dice santificados en Cristo. ¡Wow! Miren qué interesante, santificados. Y le estoy diciendo cómo eran los corintios. Por lo tanto, esto que me enseña, que la santidad de los corintios no provenía de sus propios actos. Y esto revienta toda la idea de la iglesia tradicional evangélica. La santidad de los corintios no provenía de su propio esfuerzo, no por obras para que nadie se gloríe. La santidad de los corintios no provenía de ellos, provenía de Dios, y únicamente de Dios. Por lo tanto, tú me puedes decir a mí lo que seas. Me puedes decir que vienes de no sé dónde, me puedes decir que vienes de no sé qué país, de no sé qué iglesia, me puedes decir que has hecho la carrera de teología, que has estudiado 1000 cursos, que has estado en congresos, en seminarios, que te enseñó el pastor, el apóstol, el profeta de turno. Me puedes decir lo que te venga en gana, pero tu santidad no proviene de tu propio esfuerzo, no proviene de tus propios actos, no proviene de ti, proviene del Rey que hoy te habita. ¿Cuál es el problema? Que todavía hay una gran cantidad de gente haciendo grandes esfuerzos para conseguir santidad. Todavía. Y lo encontramos en la iglesia del Señor. Hay una cantidad de personas haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir santidad. ¿Por qué? Porque todavía hay una generación completa enganchada a las tradiciones religiosas evangélicas. Porque todavía hay una generación que sigue en esa misma dinámica, y eso se llama la generación de los creados. Diga conmigo, la generación de los creados, no la generación de los llamados, sino la generación de los creados. Y Pablo le está diciendo a los corintios que fueron llamados ¿a qué? A ser santos. Se lo acaba de decir. Llamados, no creados, llamados a ser santos. Ahora, el tema del asunto es que la Biblia dice que desde los comienzos de la creación Dios encarnó fundamentos y principios básicos en personas que fueron tipo, sombra y figura de aquel que habría de venir. Él encarnó principios básicos en el ser humano. Por eso en Génesis capítulo 1 Dios crea al hombre y de alguna manera establece la descendencia del hombre creado. Dios establece la descendencia del hombre creado, que posteriormente es gobernado por su propia naturaleza caída, que posteriormente es gobernado por el sistema sensorial, por la razón humana, por el pensamiento del hombre, y que por efecto eso involucra a toda la humanidad. Más que por efecto, yo diría por defecto. Involucra a toda la humanidad. Y eso fue Génesis 1. Pero en Génesis 12 Dios llama un hombre. ¿A quién? A ver, los que saben, los que conocen Biblia, en Génesis 12, ¿a quién llama el Señor? Alguien lo dijo por ahí. Abraham. Entonces, escuche, llama. En Génesis 12 Dios llama a un hombre y establece la descendencia de los llamados. Ahí establece la descendencia de los llamados. Entonces Dios empieza a trabajar con el hombre, llamando a Abraham. Y a través de Abraham, iglesia, Él establece un principio, una genealogía, el linaje de los llamados, el linaje al que pertenecemos nosotros por la fe en Cristo Jesús, iglesia. ¿Cómo qué? Como herederos de la promesa y participantes de la naturaleza divina cargada de códigos divinos. Participantes de la naturaleza de Dios cargada de bendiciones, cargada de sabiduría, cargada de propósito. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 29: y si vosotros sois de Cristo. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Wow, 6, qué bueno. ¿Cuántos son de Cristo? Aleluya. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3 versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Wow, ¿cómo va a ser eso? Y herederos de la promesa. Escúcheme, de la promesa, no de la ley. Herederos de la promesa.
Y esto me está enseñando algo importante, iglesia, y es que Cristo es simiente de Abraham. Retrocedamos un poquitico al versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Miren lo que dice la última frase: a su simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué pasaba con los Gálatas? Con los Gálatas era sencillo. Ellos creían que podían ser simiente de Abraham guardando la ley. Eso era lo que los Gálatas creían, que podían ser simiente de Abraham guardando la ley. Pero Pablo les enseña, iglesia, que la herencia prometida a Abraham fue cumplida en Cristo Jesús. Y eso lo saca un poquitico del contexto de lo que históricamente ellos venían estudiando. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, somos simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros somos conforme a la promesa, no conforme a la ley. Y esto es básico, entenderlo como una característica importante del reino de Dios. Por eso es que estar en Cristo, familia, diga conmigo, en Cristo. Estar en Cristo nos da a nosotros un derecho generacional por la fe. Entonces, quien nos mete en ese contexto es el Padre, iglesia. En lo que Él es, en lo que Cristo es, en lo que Cristo tiene, en lo que Cristo contiene. Y lo que Cristo contiene es ¿qué? Amor, perdón, salvación, tolerancia, victoria, santidad y justicia. Eso es lo que Él contiene. Iglesia, cuando nosotros entendemos esa herencia de la promesa, el Señor nos involucra en ese linaje maravilloso. Por eso es que quien está en Cristo ha sido justificado y santificado. Sencillo. No es cuestión suya, no es cuestión mía, no es cuestión del que predica, no es cuestión del pastor de turno. No, esto es cuestión de Dios. El que está en Cristo, diga conmigo, en Cristo. ¿Cuántos aquí han estado con Cristo? Digan amén, porque eso es lo que ha sido hasta ahora. Pero ahora estamos en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Y quien está en Cristo ha sido justificado y santificado, es decir, hecho santo. Diga conmigo, hecho santo. Por eso es que hacemos énfasis en la palabra en. Escuche bien, en Cristo. Entonces la naturaleza de Dios es impartida a todos aquellos que están en Cristo. Por eso dice la Escritura que usted ya fue santificado en Cristo. Esto es una noticia para más de uno aquí. Escuche bien, usted que me está escuchando, ya fue santificado en Cristo. No, pastor, no me diga eso porque es que yo cometo muchos errores. Pastor, no me diga eso a mí porque es que yo menuda figura. Yo soy una ficha. A mí no me cuente historias porque yo me equivoco constantemente. Ay, pastor, no me diga eso porque es que yo en la casa constantemente la embarro. Pero déjeme decirle, quien es nueva criatura ya fue santificado por completo en su espíritu. Por eso es que nuestro espíritu en Cristo es perfecto. Tu problema es con el alma. Tu problema es con tu sistema sensorial. Por eso dice la Biblia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y esto aquí marca una diferencia. Una cosa es que hayamos sido santificados, pero somos llamados a ser santos. En otras palabras, todos los nacidos de nuevo ya fueron santificados, pero también han sido exhortados a manifestar esa santidad, a manifestar como parte del arsenal que Dios nos proporciona para el cumplimiento del propósito eterno. ¿Me estoy haciendo entender? El problema es que la religión ha desvirtuado la gracia. El problema es que la religión en la que a nosotros nos han metido ha desvirtuado el significado del nuevo pacto, el significado de lo que es el Cristo resucitado, más allá de la cruz. Oh, iglesia, hay gente que busca en la gracia permiso para vivir como le da la gana. Y eso es lo que pasa desgraciadamente. Hay gente que busca en la gracia permiso para hacer lo que quieren. Pero esos son códigos del mundo, esos no son códigos de reino. ¿Por qué? Porque no han entendido los beneficios de la santificación. Escuche mi iglesia, la santidad nos protege y la santidad nos afirma en nuestra posición en Cristo. La santidad es un permiso, ¿pero para qué? Para la protección de Dios. La santidad es un tiquete al reino. La santidad, iglesia, es una manifestación del Cristo que nos habita a nosotros.
Pero la santidad tiene algo interesante, y es que ya nos fue dada. Usted no puede salir de aquí diciendo: wow, esta palabra me fascinó, ahora me voy a buscar santidad. No se trata de ti. La santidad ya nos fue dada. Diga conmigo: yo soy santo. Por eso dice, iglesia, los santificados en Cristo. Pregunto: ¿cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los que se lo creen. ¿Cuántos santos hay aquí? Mire, si usted cree la palabra, usted es santo para Dios. A mí no me importa lo que piense su suegra, no me importa lo que piense su vecino, no me importa lo que piense su tío, no me importa ni siquiera lo que piense el pastor. Si usted cree la palabra, usted es santo para Dios. Punto. Porque Dios lo dice, iglesia. El problema es que la santidad es muy atacada por el sistema. Y es la verdad. Yo no sé si usted entra ahí en esa lista, porque yo sé que hay personas que lo escuchan, pero está como muy raro. Hay algunos que hablan así, ¿no? Yo no sé si usted se lo cree, pero esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Esto no es sabiduría de hombres, esto lo dice la Biblia, iglesia. Hay mucha gente que se burla de la santidad, que la santidad es algo retrógrado, para viejitos o para evangélicos aburridos. ¿Cuántos han oído eso? Santo. Ay, ¿cómo va a ser? La santidad es algo aburrido. Pero ojo, desde la óptica de la gracia, desde la óptica del nuevo pacto, no desde la óptica de una religión. Y aquí venimos al tema que hemos venido tocando. No desde la óptica de ninguna religión. Y eso incluye lo que usted quiera pensar. No desde la óptica de la religión. La santidad es una expresión de una nueva naturaleza, punto. Ya está. La santidad tiene que ser una expresión de una nueva naturaleza. Es decir, lo que estoy diciendo es que el verdadero cristiano, entendido en la gracia, conocedor del reino y ciudadano del reino, no forza, no se esfuerza buscando una santidad. Eso sería santurronería. ¿Cuántos santurrones hay aquí? Escuche bien. El que anda por ahí esforzándose. No, iglesia. Por eso lo primero que usted tiene que hacer cuando conoce a un cristiano es mirarle las rodillas. No estoy diciendo que no se arrodille, pero arrodíllese donde esté solo, en su presencia. No donde esté demostrando una santurronería hipócrita para que los demás lo vean. En lo secreto. Ahí es donde se manifiesta lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, iglesia. El problema que tenemos dentro de todo lo que hemos visto, estudiado y recibido es que el sistema, iglesia, ha puesto parámetros de santidad en cada uno de nosotros que no tienen absolutamente nada que ver con una nueva naturaleza, que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dado, y nos obliga a comportamientos religiosos para hacernos sentir mejores que los demás, para hacernos sentir diferentes, para hacernos sentir de que valemos para Dios. Por eso, iglesia, la santidad en el sistema religioso evangélico está relacionado ¿con qué? Con el esfuerzo de una conducta. Está relacionado con la conducta, con forzar, escúcheme, con forzar una conducta. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si no haces lo otro, si dejas de hacer lo otro, ahí te fuerzan a una conducta, iglesia. Pero la santidad es un regalo contenido en Cristo. La santidad es un regalo contenido en el Cristo que ha venido a morar en nosotros. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos todo lo que Él contiene. Todo lo que Él contiene, iglesia. Pero la religión evangélica dice que la santidad es separarse del mundo para no contaminarnos del mundo. ¿Cuántos han oído eso? Claro, eso es lo que le enseñan a uno. Que la santidad es separarnos del mundo, alejarnos del mundo para no contaminarnos del mundo. Pero yo le tengo una noticia: nosotros no nos podemos alejar del territorio geográfico donde Dios nos ha puesto, ni de las actividades terrenales, porque nosotros somos la generación que hemos sido llamadas a hacer luz y a hacer sal sobre la tierra. Punto. Por lo tanto, eso son cosas de la religión, iglesia. Nosotros no podemos salirnos del territorio donde Dios nos ha puesto, eso sí, sin contaminarnos de este sistema. Sin contaminarnos de este sistema. Y ahí es donde tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque para el religioso la santidad es ¿qué? Sinónimo de ¿qué? De aislamiento. ¿Sí o no?
Para el religioso la santidad es sinónimo de aislamiento, iglesia. Pero la santidad en el nuevo pacto es fluir de una manera natural. Ahí es donde yo entiendo quién gobierna mi vida: Juan Carlos o Cristo. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Mi sistema sensorial o el espíritu que ahora mora en mí? Entonces, para mí la santidad no es aislarme, iglesia, sino una expresión de una nueva naturaleza que por regla, por ley, le agrada a Dios. Por regla espiritual le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no fluye del ser humano, sino que fluye del Cristo. ¿Alguien está entendiendo? Mire usted lo importante de entender lo que son las características del reino. Es una santidad que ya no fluye del esfuerzo, que no fluye de la fuerza que yo hago para lograr hacer algo, que le he visto al padre, es que el pastor se arrodilla y él lo más de querido con su... No, de eso no se trata. Sea usted, pero deje que Cristo fluya. El Cristo que usted ya cree que está en usted. Por eso déjeme decirle que las buenas obras de las que habla la Biblia no son nuestras buenas obras. ¿Aló? Escuche bien, las buenas obras no son nuestras buenas obras. Tienen que ser una expresión de una nueva naturaleza que manifiesta lo que Dios espera que nosotros manifestemos. Ese es el regalo de Dios. Por eso Él manda una palabra que no vuelve vacía. Por eso Él entrega a su Hijo y lo entrega para que more en ti, para que more en ti y en ti. Eso es lo que tiene que fluir de nosotros de una manera natural. Y nosotros no podemos sustraer esa manifestación de ninguna de nuestras actividades naturales, como esposos, como hermanos, como amigos, como empleados, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Por eso es que no se trata de nuestros buenos comportamientos forzados por una subcultura religiosa que nos ha llevado a aislarnos y a llamar a todo pecado. Porque eso es lo que ha hecho la subcultura religiosa, llamarlo a todo pecado. ¿O no? Comer ciertas cosas es pecado. Oír cierta música es pecado. Maquillarse es pecado. Pecadoras. Mire, es tan extraño el tema que hasta tener un perrito es pecado. Una vez nos pasó, ¿verdad? Tener un perrito en la casa, eso es pecado, porque la Biblia dice que los perros, pero por favor, ¿dónde está el entendimiento de la palabra? Bueno, ya una subcultura religiosa que ha llevado al ser humano a un contexto de esclavitud peor del que tenían antes. Esto es muy importante que lo entendamos, iglesia, porque eso, queramos o no queramos, lleva a la gente a vivir una vida aburrida, llena de miedos y llena de prejuicios. Y eso no fue lo que Cristo vino a libertad, nos llamó el Señor. Iglesia, nosotros no hemos dejado de ser seres humanos. No hemos dejado de ser, cometemos errores y nos equivocamos con frecuencia, ustedes y yo, ¿o no? No hemos dejado de ser seres humanos. Es que a veces veo unos santurrones que parece que estuvieran en una nube. A mí no me cuenten historias, el único que estuvo y que está en una nube se llama Cristo Jesús el Señor. Nos equivocamos, claro que nos equivocamos, iglesia. Pero déjeme decirle, aunque usted se equivoque, aunque usted cometa errores y aunque usted falle muchas veces en la vida, por haber aceptado a Cristo, usted es considerado santo para Dios. Punto, iglesia. Todos estamos en un proceso porque estamos siendo conformados a la imagen del Hijo. Por lo tanto, todos estamos en un proceso de formación normal. Y la vida es un proceso. Menuda montaña rusa. Un día estamos en la cima, otro día estamos abajo. ¿Por qué? Porque vivimos en un proceso, iglesia. Pero si recibimos a Cristo, nosotros hemos sido declarados santos. Tan sencillo como eso, iglesia. Ahora, es verdad que fuera de nosotros hay un mundo perdido. Usted lo sabe, yo lo sé, pero Dios tiene un plan redentivo para ese mundo perdido. Escuche bien esto. Afuera hay un mundo perdido. Pero para el que no lo cree, Dios tiene un plan de redención para ese mundo perdido. Lo que le estoy diciendo es que ese mundo, allá, la persona que de pronto usted no quiere mucho, la persona que usted no ama, la persona por la cual usted generalmente se siente más santo que él, porque ese es el problema de nuestro orgullo espiritual, que a veces vemos al vecino y nos sentimos nosotros no, Dios mío, el apóstol no sé qué. No, para ese mundo perdido Dios tiene un plan
redentivo. Lo estoy diciendo que el poder de Dios lo cubre todo. El poder de Dios lo cubre todo. El poder de Dios, los planes de Dios lo cubren todo. La misericordia de Dios lo cubren todo. La potencia de Dios abarca todo el universo. Todo el universo. ¿Y sabe quién se enteró de eso? El profeta Isaías. El profeta Isaías nos lo va a enseñar de una manera maravillosa. El profeta Isaías tuvo una visión con el Señor en los tiempos del rey Usías. Cuando el rey Usías murió. Y esto es interesante entenderlo. Isaías capítulo 6 nos cuenta que el rey Usías tuvo 52 años de prosperidad. Es más, dice la Biblia que fue uno de los mejores tiempos, una de las mejores épocas del pueblo de Israel. Finalmente el rey Usías se corrompe. Y cuando el rey Usías muere, dice la Biblia que el pueblo entró en angustia. Cuando el rey Usías muere, escuche bien esta historia. Cuando el rey Usías muere, dice la Biblia que el pueblo entró en luto. ¿Por qué? Porque el pueblo había puesto sus esperanzas en el rey Usías. ¿Aló? El pueblo había puesto sus esperanzas en el rey Usías. Y en ese momento el profeta Isaías tiene una visión. Y dice la Biblia que el profeta Isaías vio al Señor en un trono alto y que sus faldas cubrían todo el templo. Escuche bien, Isaías vio al Señor en un trono alto y que sus faldas cubrían todo el templo. El tema es que en el contexto real, en ese tiempo, los reyes que más conquistaban naciones se ponían las túnicas más largas. Mientras un rey más conquistaba naciones, más poderoso era y más largas eran sus túnicas. Oh iglesia, cuando un rey tenía mayores conquistas, se ponía túnicas que lo cubrían todo. Y Dios le dice al profeta Isaías: ¿tú crees que el rey Usías era grande? Te voy a mostrar a ti el tamaño de mi túnica. Te voy a mostrar a ti de dónde salen mis túnicas y hasta dónde llegan mis túnicas, hasta dónde se entienden. Te voy a mostrar a ti de dónde sale y hasta dónde se extiende el poder de mi conquista. Wow. ¿Y sabe una cosa? Ahí entendemos nosotros, interpretando el significado de los tipos, sombras y figuras, el poder de la gracia, el poder del nuevo pacto. Porque las túnicas de Dios, según la Biblia, llenan todo el templo. Y en Cristo Jesús, el templo de su Espíritu, eres tú. Por lo tanto, la misericordia, escuche bien, la misericordia de este reino que venimos predicando abarca todas las áreas de tu vida. Su poder, su amor, su sustento, su salud, su misericordia, su favor están en ti. Y abarca todo el templo, abarca tu salud, abarca tu economía, abarca tus sueños, abarca tus proyectos, abarca tus planes, abarca tus preocupaciones, abarca tu familia, abarca tus hijos, abarca todo, absolutamente todo lo que tiene que ver contigo. Porque aunque las leyes de los hombres a veces no nos favorecen, la túnica del Señor, iglesia, es infinita para cubrir a todo su pueblo, para cubrir el cuerpo de Cristo. Oh iglesia, las leyes de los hombres, las leyes de los hombres, de alguna manera a veces nos engañan y no nos beneficia, pero las leyes del Rey de Reyes y Señor de Señores están en beneficio de sus hijos. Siempre, iglesia. Es decir, de quienes le creen, de quienes se levantan entendiendo que Cristo es el Señor, que Cristo ganó la victoria y que por eso el poder está en ellos. La gloria y el favor de Dios está en todos aquellos que no tiran la toalla a la primera de cambio. Están en todos aquellos que no se rinden, en todos aquellos que se han dejado gobernar por los códigos del reino de Dios.
La gracia y el favor de Dios está en todos aquellos que han dejado de quejarse. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, iglesia, escúcheme. En todos aquellos que dejan de ser víctimas, esperando que la bendición del Espíritu caiga del cielo como por obra y arte de magia. No, la gracia del Señor está en los que se levantan, en los que planean, en los que proyectan, en los que se sujetan a los parámetros del reino. La gracia del Señor está en los que son capaces de levantarse sabiendo que tienen el poder de Cristo dentro de ellos y ejecutan de acuerdo a la voluntad del Rey y no a su propia voluntad. Mire, le voy a decir una cosa. Puede que no le guste, pero le voy a decir una cosa. Dios es Dios de ganadores. Y como a usted no le gustó, entonces le voy a decir otra cosa. Dios es Dios de los que caen, pero se levantan confiando en el poder que se ganó en la victoria, en la cruz del Calvario. Ese es Dios. Dios no es Dios de los que se quedan quejándose, tirados en el suelo. Cae. ¿Quién no? Nosotros caeremos, pero no somos derrotados, porque Él ya ganó la guerra por ti y por mí. Por eso es que nosotros en la tierra, escuche bien este principio, en la tierra perdemos batallas, pero en el reino la guerra ya se ganó. Alguien tiene que entender esta palabra, escuche bien. En la tierra perdemos batallas todos los días, amén o no amén. Características del reino. En el reino la guerra se ganó para ti. ¿Qué estás haciendo con eso? En el reino la guerra se ganó para ti. Y estás buscando la solución en hombres. Error. Él ya lo ganó en la cruz del Calvario. Iglesia, tenemos un rey más grande que todos los reyes de la tierra. Tenemos un rey que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y a ese reino es que tú y yo hemos nacido. Y puede que hablar de reino para el mundo sea surrealista, pero para mí no. Yo entiendo el reino al que pertenezco. Yo entiendo el reino que se me ha entregado por herencia. Yo entiendo el reino que llegaba en un hombre al cual presentó Juan Bautista. Oh, iglesia, ya el reino de alguna manera se nos ha sido entregado para que nosotros seamos gobernantes excelentes a través de lo que estamos aprendiendo aquí. Por eso Juan Bautista anunció, iglesia, la llegada de un reino materializado en un hombre. Por lo tanto, lo que nos está enseñando es que de alguna manera en la presencia de un hombre estaba plasmada la llegada de un nuevo sistema de gobierno. Eso era lo que estaba llegando. Ese sistema de gobierno estaba plasmado en la presencia del que Juan estaba señalando. En verdad yo os bautizo en agua, pero ese que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de un sistema de gobierno. Y déjeme decirle, cuando se habla de un sistema de gobierno, eso no es para una persona. ¿O sí? Eso es lo que nos han querido meter en la cabeza, que eso es para determinado apóstol, para determinado pastor, para determinado... No, eso no es para una persona. Estamos hablando de un sistema de gobierno, iglesia. Por eso era que la llegada del reino requería la recepción y el entendimiento y la transformación de un pueblo, pero no estaba hablando del pueblo de Israel. Y ahí es donde la religión también se ha equivocado, llevándonos a idolatrar algo que no tenemos que idolatrar, porque mi amor es Cristo. Oh, escuche, esto es muy importante entenderlo, iglesia. La llegada de un reino requería la recepción del entendimiento, la transformación de la mentalidad de un pueblo. Pero el Señor dijo, de ambos pueblos yo voy a hacer uno. Se refería a judíos y gentiles. De ambos pueblos yo voy a hacer uno. No del pueblo de Israel, iglesia. Él derribó la pared que los dividía. Y ahí es donde el Señor dice, mas vosotros sois. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois. Diga, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¡Wow! ¡Wow! Lo que el Señor nos entrega. Oh, lo que el Señor, iglesia, de alguna manera nos asigna, nos encarga. Lo interesante de esto es que el Señor no se queda en el linaje de los creados. El Señor no se queda, iglesia, estancado en esa vieja naturaleza caída. No trasciende. Él trasciende al linaje de los llamados. Trasciende, iglesia, a los que han aceptado ese llamado. Es decir, a los que han entendido el propósito. Por eso es que el Señor suelta verdades tan importantes que a veces nosotros no entendemos. Él dice, linaje escogido. Es decir, linaje escogido son los seleccionados para recibir un privilegio especial. ¿Sabe que yo con eso me hubiera parado en la silla, me hubiera arrancado la peluca? Pero ¿esto qué? Mire lo que está diciendo la Biblia. Linaje escogido. Pero linaje escogido. Esto es impresionante. Venimos hablando de linaje. Cuando hablamos de linaje hablamos de descendencia. Cuando hablamos de descendencia hablamos de genealogía. ¿Aló? Y cuando hablamos de la genealogía de los llamados estamos diciendo que nosotros pertenecemos a esa simiente que por fe en Cristo Jesús nos hace dueños de esa genealogía. Y está diciendo linaje escogido. Tú perteneces a ese linaje de Cristo y tú has sido escogido, iglesia. Es decir, has sido seleccionado para recibir privilegios especiales. Privilegios especiales. Tú tienes el poder, el amor, el gobierno, la misericordia, todo el fruto del Espíritu del Cristo que ahora está dentro de ti. Por eso dice real sacerdocio. Y cuando habla ahí en ese texto de real sacerdocio, no está hablando del sacerdocio arónico, no está hablando del sacerdocio levítico, que de alguna manera seguía enganchado a la religión, a las tradiciones, que seguía enganchado a la necesidad sensorial de sentir que el Espíritu de Dios cae aquí. No, está hablando de ministros competentes del nuevo pacto. Está hablando de ministros competentes, preparados y listos para gobernar en su reino. Gente entendida de la palabra, gente que entiende ahora que el poder de Dios está en el Cristo que le habita y que sabe ahora a dónde tiene que trascender con ese poder. Por eso dice nación santa. Y cuando dice nación santa, no está diciendo sepárese para Dios y métase en el cuarto más oscuro que encuentre, sepárese del mundo. No, nación santa. Nación santa. Te está llevando a un contexto impresionante. Te está poniendo dentro del cuerpo, iglesia, separado por voluntad de Él para gobernar en su reino. Por eso dice pueblo adquirido. Mire lo que dice, pueblo adquirido. ¿Pero esto qué es? Tú estás aquí porque te llamó la pastora, porque te invitó el vecino, porque te invitó tu mujer, porque te invitó tu esposa, tu esposo, tu amigo, porque viste por televisión. No. Oh, déjame decirte, el Dios eterno, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, con la sangre de su Hijo te adquirió, te compró, te adoptó, te trajo y te puso aquí con propósito eterno para llevarte a hacer lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice pueblo, tú has sido comprado por Dios. Pueblo adquirido. Estas son las maravillas de su reino. Pueblo adquirido. Por lo tanto nosotros le pertenecemos por su voluntad. Mira lo que te ama. Por su voluntad. De aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, de aquí en adelante, piénsatelo. Piénsatelo. En tu cotidianidad como administrador y gobernante de este reino, piénsatelo. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar, tu manera de contestar, tu manera de comportarte con los demás, tu manera de gobernar en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Piénsatelo. Y eso lo llevamos nosotros a todos los contextos de nuestra vida. Esto es importante entenderlo, familia.
que esto lo pensaba decir por allí en la reunión de parejas, pero esto es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros creemos que esto ya está listo, ¿no? Tenemos una cuota alta de responsabilidad. Una pareja no solamente se busca y una pareja no solamente se encuentra, no, una pareja se forma. Es un proceso y es mi responsabilidad. Pero tú tienes una ventaja. Ahora los códigos que gobiernan dentro de ti son los códigos de Dios y no los códigos del diablo. Son los códigos del reino, no los códigos del mundo. Y esto es importante entenderlo, familia. Esto de alguna manera expresa la unidad de la iglesia como un pueblo separado, pero por voluntad de Él. Y si hemos sido separados por voluntad de Él, hemos sido separados para propósito de Él. Y si nosotros entendemos que el propósito, finalmente, el único propósito, porque la Biblia no habla de propósitos, la Biblia habla de propósito, singular, punto. El propósito es manifestar a través del Cristo que nos habita, el Dios que nos ha comprado. Wow. Y eso es en todos los contextos de mi vida. Qué triste es yo manifestar a Dios aquí y luego llegar a mi casa a manifestar otra cosa. Eso lo digo yo mucho, pero eso nos tiene que llevar a nosotros a un cambio real en nuestra vida. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros hemos sido santificados, pero llamados a ser santos. Hemos sido santificados. Eso no nos lo quita nadie. No hay diablo que me lo quite. No hay evangelista que me lo quite. No hay pastor que me lo quite. No hay enemigo que me lo quite. No me lo puede quitar nadie. He sido santificado simplemente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Punto. Pero dice la Biblia, hemos llamados a ser santos. No se esfuerce. Permita que el Cristo que reina dentro de usted fluya de una manera natural. Natural. Como hemos dicho, los milagros son milagros para nosotros, para Él no. Para Él los milagros es un contexto natural. ¡Oh! Para nosotros, para Él es un contexto natural. Pastor, vengo a darle un testimonio. El Señor sanó a mi mujer. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Para Él es algo natural. Él ama a sus hijos y a los que creen recibirán y verán la gloria de Dios. Sencillo. Eso es la naturaleza y la esencia del reino que les vengo predicando. Esa es la naturaleza y la esencia, que es el mismo carácter de Cristo impartido por Dios en la vida de nosotros. En la vida de nosotros. Pastor, que yo tengo una batalla muy tremenda por dentro, porque es que yo sé que tengo el carácter de Cristo, es que no me aguanto. Ahí se ríen por ahí. Gloria a Dios. Déjeme decirle, familia, no hay diablo, mucho menos viejo hombre, que sea más poderoso que el Cristo que está dentro de ti. No lo hay. No lo hay. Déjate llevar por el amor y por el poder de su Santo Espíritu. Él tiene cosas maravillosas para ti. Y para ti que acabas de llegar, tiene cosas maravillosas. Para nosotros son casualidades. En el contexto de Dios son causalidades. Ya lo tiene todo planeado, diseñado, predestinado. Y puede que tu lucha haya sido más fuerte que la tuya. Y probablemente la tuya más fuerte que la tuya. Gloria a Dios, el que más lucha después el premio es mayor. Y lo que Dios tiene preparado para ti es maravilloso. Simplemente cree. Simplemente créelo. Y avanza. Sigue avanzando, que Dios es Dios de ganadores, no de quejumbrosos. Dios es Dios de ganadores. Pastores, que ya hemos predicado mucho de eso. Fuera con ese lenguaje. Vamos a creer, porque ahí es donde viene el cumplimiento del propósito. Y cuando yo estoy cumpliendo propósito, Dios está soltando añadiduras. Pero yo no estoy pensando en las añadiduras, estoy pensando en el propósito. ¿Para qué? Dice el texto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
termino simplemente diciendo: pon las cosas en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos distraemos y ponemos en el trono de nuestro corazón a la mujer, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, el dinero, el negocio. Y ahí es donde se complica el asunto. Deja eso en manos de Dios. Jamás quites a Dios del trono de tu corazón. Y vas a disfrutar de la gran bendición que es creerle y dejar que Él sea el rey del reino que gobierna tu vida. Señor, te doy gracias por las bendiciones de tu sabiduría y el poder de tu conocimiento. Te doy gracias, oh Rey, porque sé que tú eres el Rey de reyes. Y tus faldas, Señor, cubren mi vida completa. Señor, gracias porque tal vez en algún momento de mi vida he descuidado mi fe. Lo que tú me has entregado aún con precio de sacrificio. Pero hoy entiendo, Señor, que dentro de tus grandes conquistas estoy yo. Y esas faldas que lo cubren todo también cubren mi salud, mi economía, mi sustento y el de toda mi familia. Gracias, Espíritu Santo, por la bendición de tu Cristo en mí, de esa mente superior que me lleva, Señor, a pensar de una manera diferente, a transformar el espíritu de mi mente y a llegar a pensar como el varón perfecto. Señor, hoy descanso en tu voluntad. Hoy descanso en la maravilla, Señor, de tu diseño. Y te doy gracias por permitirme estar ahí y entenderlo, Señor, para no dejar que sean las vicisitudes de la vida emocional, del mundo, los que gobiernen mi pensamiento y manejen mi estrés y las famosas preocupaciones. No, en el nombre de Cristo Jesús, hoy entiendo, Señor, que solo por ti y para ti mi vida hoy tiene una correcta dirección. Señor, gracias por la familia de la fe. Bendigo los hombres, mujeres, las familias enteras que están aquí esperando recibir una palabra de entendimiento, de crecimiento, y que han dispuesto sus vidas para seguir siendo estructurados y edificados en la verdad del evangelio, de las buenas noticias de este reino. Gracias, Señor, por darnos la ciudadanía eterna y saber, Señor, que nos sujetamos a las leyes de esa ciudadanía, en las cuales simplemente recibimos bendiciones por la fe en tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, descansamos en ti y ponemos, Señor, cada palabra que hemos recibido para que quede escrita por tu Santo Espíritu en lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a seguir siendo lo que de tu mente ha sido diseñado para nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.